Muchas gracias, digo, por haber decidido celebrar aquí la 23ª edición de los premios de la crítica literaria valenciana. A continuación tiene la palabra José Vicente Peiró, representación de la presidencia de los premios. Ante todo, muy buenas tardes a todos los asistentes, la alcaldesa Amparo, que siempre nos ha acogido tan fenomenalmente y de verdad que hemos estado muy a gusto tanto en las reuniones de los jurados, que fueron maravillosas e innobrables de la memoria, como en este acto poniéndonos a disposición este magnífico local de la Casa de Cultura. Yo voy a tratar de ser breve y como me gusta más hablar de lo demás que de mí mismo, he rescatado simplemente un artículo que apareció en Cuadernos Americanos en México, del escritor valenciano Pascual Pla i Beltrán, que cuenta sus peripecias de cuando vino aquí a Rocafort a entrevistar a Antonio Machado a Villamparo. Y dice lo siguiente: Rocafort, asentado sobre el declive de un cerro enano, tiende largamente sus pies al cercano mar, donde las espumas marinas se confunden con las jaspeadas barcas pescadoras. La tierra fulge verdes rabiosos, amarillos tornantes y acalorados sienes, cruzado de continuo, de día y de noche, por ese rumor fresco que tiene el agua de las acequias. Estos son los pies de Rocafort. Su frente está coronada por un pinar menguado. De su hombro diestro baja en las noches del estío el azahar de los naranjales, cuyos huertos han ganado los hombres horadando en la piedra, a fuerza de sudorosos sacrificios, sangre, trabajo y tiempo. En este Rocafort levantino moró Machado algunos meses. Y este tema machadiano, por supuesto, la asociación tiene esta disposición, por supuesto, de la asociación de vecinos Antonio Machado, de todos los que van a organizar cualquier acto de Antonio Machado, para que nosotros colaboremos en la medida que podamos con nuestros conocimientos, con nuestro trabajo sobre Antonio Machado, porque Rocafort sinceramente lo merece. Y a continuación yo ya simplemente agradecer y agradecer y agradecer. A continuación tiene la palabra el patrocinador de estos premios, Emiliano García, propietario, como todos ustedes saben, de la ya ineludible, afortunadamente, Casa Montaña, cita obligada para los amantes de la palabra y del debate y de la buena cocina también. Emiliano García. Buenas tardes a todos, buenas noches. Gracias, alcaldesa, y también por tu acogida, por la acogida que hemos tenido aquí en Rocafort y en esta magnífica Casa de Cultura, un templo de la cultura que es esta Casa de Cultura que yo recuerdo cuando se inauguró en el 94. En aquella época tenía muchísimos mandatos en Rocafort a través de la Plaza España. Quiero agradecer también a Clavel que nos haya permitido el participar en este proyecto que pues, la verdad que es un honor y una satisfacción poder que la empresa se pueda acercar a la cultura de esta forma, ¿no? Que es un vehículo privilegiado. La verdad que este es un día para los escritores y quiero felicitarlos y sobre todo felicitar a los premiados. Por lo tanto seré muy breve, ¿no? Pero sí que quería hablar un poco de por qué estamos aquí, unas breves palabras, porque ya lo dije en la presentación del certamen, ya lo explico de una forma más detenida. Simplemente decir que forma parte de nuestro compromiso con la sociedad. Nosotros, dentro de nuestro proyecto, pensamos que tenemos que devolver a la sociedad parte de lo que ella nos da a nosotros. Y este es el hecho de estar aquí. Quiero aprovechar para llamar la atención a las administraciones, sobre todo a las administraciones que en estos momentos están utilizando la crisis para expulsar los distintos patrocinios que venían realizando para la cultura y para los asuntos sociales, ¿no? Yo creo que la cultura no merece esto, ¿no? Y yo diría, y quiero leerlo bien, que un país es menos pobre si es más rico culturalmente. Y creo que eso lo deberían saber los escritores de cultura. También quería aprovechar, por mi condición de empresario y de militante de la empresa,
para animar a otros empresarios a participar en eventos similares, para que parte de sus beneficios o de sus recursos los destinen a este tipo de eventos, porque de no ser por este tipo de cosas difícilmente se pueden llevar a cabo algunos proyectos, ¿no? Lo que estoy seguro que tiene un retorno, la ética tiene un retorno y el compromiso tiene un retorno absolutamente en todos los sentidos, un retorno económico también, ¿por qué no?, pero un retorno de satisfacción y de agradecimiento por parte de la sociedad. Nada más, muchas gracias. A continuación tiene la palabra el presidente de Clave, Juan Luis Medins. Muy buenas tardes. Excelentísima alcaldesa de Rocafort, Amparo San Pedro, gerente de Bodegas Casa Montaña, Emiliano García, nuestro querido patrocinador de los premios, querido Ricardo Beibeser, director de la institución Alfonso el Magnànim, presidente de honor de los premios de la crítica, miembro del Consejo Valencià de Cultura, y querido José Vicente Peiró, alma mater de estos premios, sin duda, presidente de los premios de la crítica literaria, queridos amigos escritores premiados, familiares, amigos, señoras y señores. Ante todo, muchas gracias a todos por su asistencia. Un año más tengo la satisfacción de participar en la ceremonia de entrega de los premios de la crítica literaria valenciana como presidente de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, CLAVE, entidad cuya convocatoria de estos premios constituye su principal actividad durante el año. Con gran esfuerzo, con mucho trabajo y con una enorme ilusión, preparamos año tras año este destacado evento de las letras valencianas, entre cuyos galardonados se encuentran, sin duda, los mejores escritores valencianos o que han desarrollado en estas tierras su labor literaria. Quiero agradecer en esta edición de los premios la labor del excelentísimo Ayuntamiento de Rocafort por la enorme y continua ayuda que de ellos hemos recibido. Gracias a su alcaldesa, al concejal de Cultura y a los técnicos que han hecho posible que nuestro trabajo aquí haya resultado una estancia acogedora y agradable. Quiero expresar un agradecimiento especial a Antonio Herrera, que ha sido el nexo de unión entre nuestra asociación y el Ayuntamiento, ya que ha propiciado que este año los premios se celebren en esta población del Horta Nord de Valencia. Antonio Herrera se ha volcado para que todo funcionara perfectamente y que los detalles de la organización estuvieran bien controlados. Agradecimiento especial merece nuestro patrocinador, Emiliano García, gerente de la emblemática bodega Casa Montaña del Cabanyal, en Valencia. Una persona que, además de ser uno de los más prestigiosos restauradores de España, es un hombre comprometido con su tiempo y con su pueblo, y concreta ese compromiso en cuantas acciones a favor de la conservación, rehabilitación y fomento de la vida cultural son posibles en su querida barriada del Cabanyal. En un momento en que las instituciones públicas autonómicas se inhiben en su apoyo a la cultura real, aparecen estas personas como Emiliano García, quienes con su iniciativa particular ayudan y sostienen el entramado cultural de un pueblo. Y deseo expresar mi gratitud más efusiva a José Vicente Peiró, presidente de los premios de la crítica y verdadera alma, corazón y vida de los mismos, ya que los vive con una pasión y una intensidad, con el gran deseo de que nada falle y de mejorarlos año tras año. Y también a Mila Villanueva, secretaria de los mismos, por su impagable y callada labor realizada. Gracias a todos los miembros de los diferentes jurados, cuya alta cualificación literaria e intachable honradez personal
nos da fe de la certeza y sinceridad de las deliberaciones y del indudable acierto en su veredicto último. Y finalmente, quiero expresar mi felicitación a todos los autores que llegaron a ser candidatos con una enorme ilusión, aunque ya sabían que solo uno de ellos se alzaría con el galardón en cada género. Mi felicitación y enhorabuena a Miguel Catalán, que con una prosa nítida e impecablemente construida es capaz de enseñar deleitando, como hacían los clásicos, ya que trata los temas con una gran profundidad, no exenta de una amenidad y de una multiplicidad de ejemplos y de anécdotas que hace que la lectura de sus libros, en este caso La creación burlada, o cualquier volumen de su pseudología de la mentira, siempre constituya una íntima satisfacción personal. Mi felicitación y enhorabuena a Alberto Jimeno, que con su novela El día menos pensado se ha consagrado como uno de los mejores narradores valencianos, incluso de toda España. Ha dotado a esta novela de una intensidad narrativa que se ve reforzada por un alto nivel de lirismo, ya que el tema de las emociones, de la cruel enfermedad del Alzheimer, de las relaciones familiares, de los recuerdos de la infancia, invaden la prosa de sus páginas. Una novela, asimismo, en la que la poesía se halla presente de principio a fin. Todo un drama narrado por Alberto Jimeno, que ha sabido dar ciertos toques de humor a su obra para hacer más llevadera la carga dramática. Y por último, mi felicitación y mi enhorabuena a Juan Pablo Zapater, porque su regreso a la poesía y a la edición de la misma a través de su obra La velocidad del sueño era una deuda que tenía contraída con mucha gente que le quiere y le admira, y él lo sabía. Y lo ha hecho por la puerta grande, obteniendo este prestigioso galardón del Premio de la Crítica Literaria Valenciana. Sean todos bienvenidos y bienvenidas y disfruten con este encuentro literario. Muchas gracias. Y como vocales, Francisco Abramún, Carmen Velasco y Gloria de Frutos, acuerda por unanimidad conceder el Premio de la Crítica 2013 a la obra La creación burlada, de Miguel Catalán, editorial Verbo, por constituir un tratado importante sobre una duda consentida y consentido. Miguel Catalán utiliza amplias referencias literarias y un lenguaje sencillo, bien documentado y dinámico, lo que convierte su lectura en un placer para el pensamiento y la evocación. Enhorabuena. Buenas tardes. Señora alcaldesa de Rocafort, señor presidente de honor de los Premios de la Crítica, señor presidente de Clave, señor presidente de los premios, señor patrocinador de los premios, amigos todos, vaya por delante mi felicitación a Alberto Jimeno, a Juan Pablo Zapater y a Miguel Catalán por el premio que hoy van a recibir. Miguel Catalán es el autor de La creación burlada, de la que hoy voy a hablar. Este libro es la cuarta entrega de un extraordinario proyecto de 22 volúmenes sobre pseudología, en el que Miguel Catalán, doctor en filosofía y profesor de ética en el CEU, lleva trabajando ya bastantes años. Antes de hablar de la obra que hoy nos convoca, quiero hacer una breve reseña de los libros anteriores. El primero, El prestigio de la lejanía, ganó el premio Juan Gil Albert, Ciudad de Valencia, en el año 2004. Habla del autoengaño, de la ilusión y la utopía como manera que tiene el ser humano de afrontar el mundo. En la segunda entrega, Antropología de la mentira, obtuvo el premio Alfonso el Magnánimo en el año 2005. En él, Miguel Catalán investiga el disimulo como manera de engañar a los demás, incluidos los dioses, con el fin de librarse de su poder. El tercer volumen, Anatomía del secreto, obtuvo el Premio Internacional de Ensayo Juan Gil Albert en el año 2008.
Desarrolla las estrategias que el ser humano ejerce para protegerse de las miradas inquisitivas. El secreto actúa como refugio de la individualidad. Y la creación burlada, que hoy será premiada con los premios de la crítica, cuestiona nada menos que a los dioses, a la naturaleza y a la vida misma, bajo la sospecha de vivir un fraude. Parece imposible que una idea tan terrible como que la vida se sustente en una farsa pueda causar un mínimo atisbo de bienestar, ¿verdad? Pues así sucede con la lectura de la creación burlada, ya que la capacidad narrativa de Miguel Catalán nos conduce por los recovecos de la sospecha con un léxico ameno y una estructura sencilla, con la elegancia e ironía a la que tiene acostumbrado al lector no solo con su obra ensayística, sino también en narrativa, como en Que morirás sin saberlo, o en Solo por si acaso, si eres sátira sin azar, en El último Balaguer, que es una novela donde consigue un dinamismo narrativo que cautiva, y también Bajo el umbral y Breve historia, que son relatos que nos acercan al mundo con la sabia destreza del autor. Volviendo a la creación burlada, ha tenido muchas reseñas, todas muy buenas, pero quizá la mejor sea la de José Payá Beltrán, con la que coincido plenamente. La obra está dividida en 6 capítulos. En el primero, Leyendas microbianas del hombre burlado, Miguel Catalán recrea relatos anónimos del siglo II, leyendas de la mitología escandinava y cuentos chinos del siglo XVII que tratan de convencer al hombre de que todo puede cambiar por medio de prodigios, cuando en realidad el destino ya está determinado. La tragedia griega da clara muestra de ello. Así el padre de Edipo, queriendo huir de su destino, no hace sino cumplirlo. Y lo mismo que Sófocles, nuestro dramaturgo Calderón, hará que sus personajes, en lugar de esquivar el signo revelado por los astrólogos, pierdan en un juego donde la astucia de los dioses siempre gana. El segundo capítulo, titulado De los adultos embusteros a los dioses falaces, el estado de confianza original, está encabezado con una cita de Bellerman y dice: «Solo quienes conocen la verdad pueden mentir». ¿Es por tanto la ignorancia presa fácil de la mentira y el engaño? Se trata de la ignorancia infantil, que incapacita al niño para ver el mundo de manera objetiva, porque su experiencia temporal es totalmente opuesta a la del adulto. Para el niño la muerte no tiene significado, pues en su desconocimiento de la realidad piensa que es una prenda de quita y pon, un viaje del que se regresa. Y en este sentido las mentiras de los padres, para calmar las angustias de los niños, son previsibles. También la creación de seres mágicos que colman de regalos a los niños, o ratones de apellido ilustre conceden al adulto la potestad de un dios doméstico que todo lo puede. Concluye Miguel Catalán este capítulo señalando el engaño hacia los niños a través de la publicidad y cómo el niño se ha convertido desde los años 60 del siglo XX en el destinatario principal del marketing, convirtiéndose en la presa de uno de los agentes más poderosos de frustración. El capítulo tercero, Del encanto al desencanto, trata del descubrimiento de la vida para la que el niño ya adolescente no estaba preparado. Con el desencanto llega el momento de la decepción y con la decepción llega la rebeldía. El joven da la espalda a los adultos pues percibe que han jugado con su inocencia. Pero sin duda el mayor desencanto se produce cuando se conoce el significado de la muerte como algo irreversible. El capítulo cuarto, La voluntad oculta tras el desencanto, comprobamos cómo el ser humano intenta justificar, a pesar de todos los desengaños sufridos, a causa de ciertas artimañas de lo invisible. Algo o alguien trata de equivocarle, porque tras un desencanto siempre se encuentra un encantador. De modo que si uno se equivoca es porque alguien le induce a ello. En esta acusación subyace el concepto de que los errores propios o ilusiones son falsedades que otro nos propicia para que erremos. El engaño natural es el quinto capítulo en el que se desvela el engaño de la belleza, la atracción sexual, la reproducción y la muerte. La trampa de la belleza y el amor nublan los sentidos, enloquecen, hechizan hasta el punto de esclavizar. No obstante, la ilusión de supervivencia por medio de la progenie hace que aceptemos lo que Lampedusa definía como un año de ardor y llamas y luego 30 de cenizas. Reconozco que al leer este capítulo sentí una gran sacudida
cuando Miguel Catalán afirma que la procreación es una de las mayores estafas de la historia natural. Aunque, como pude comprobar después en el análisis pormenorizado que hace en este punto desde una perspectiva biológica, aporta pruebas suficientes de que su afirmación es veraz. Y el último capítulo, El engaño sobrenatural, el autor parte de la descripción que Heródoto hace de la divinidad como celosa y perturbadora. La misma valoración permanece en otras culturas, como la hebrea, la hindú, la mesopotámica, la griega. Todos ellos tachan de inmorales y envidiosos a los dioses, tienen envidia del éxito humano. Cuando el hombre, anclado en el poder y la soberbia, se endiosa y pretende construir torres hasta el firmamento, Yahvé confunde sus lenguas. O si se ensoberbecen, envían una epidemia o un diluvio para después ocultarse, para que el hombre se sienta abandonado y desvalido. Así la cita de Heráclito, que dice: a la naturaleza le place ocultarse, y antes que a la naturaleza, al creador de la naturaleza. Y es en este último capítulo donde el autor nos habla de dioses tácitos, dioses ociosos y escondidos, de dioses falaces y ofuscadores, también de dioses prudentes, y de la vida como juego de los dioses o como teatro del mundo. Todas estas formas de engaño conforman la idea de la vida como olvido o como sueño. En la literatura hay suficientes referencias a esta vida constante. Coincido plenamente con el escritor y crítico literario José Payá Beltrán al definir la creación burlada como un libro religioso escrito por un agnóstico que, además de hacernos disfrutar con su lectura, sirve de acicate para la reflexión sobre nuestras creencias y actos. Quiero destacar también la excelente documentación bibliográfica que Miguel Catalán aporta desde diversas disciplinas como la historia, la ciencia, la filosofía, la literatura, la psicología, la antropología, etc. Para terminar, me complace comunicarles que el quinto volumen de su ideología, titulado La simulación del mundo, está ya dispuesto para su próxima publicación en la editorial Siruela, y en este ensayo Miguel Catalán se sumerge en el análisis ideológico del Dios único. Y ya para cerrar mi intervención, voy a citar una paradoja del último libro que he leído de Miguel Catalán. Se trata de un libro publicado este mismo año, titulado La nada griega. Son 111 paradojas que en algunos casos se convierten en una profunda reflexión, en otros incluso en un microrelato, y en una es una greguería. He elegido para despedirme de ustedes la paradoja número 43 que dice: vuelvo en 5 minutos. Si viene prisa, pase la página. Entrega el premio a Miguel Catalán, Ricardo Vives. Bien, buenas tardes a todos. Gracias a Gloria de Frutos por sus amables palabras. Ella es una de las personas que mejor conocen los entresijos, la articulación interna del proyecto pseudológico ya desde el primer volumen. El prestigio de Odejanía, publicado hace 10 años, casi ayer. Como acaba de señalar, el Tratado de Pseudología es una empresa ingente, seguramente imposible de cumplir, lo digo para tranquilidad general. La idea de cartografía de la mentira es una tarea excesiva, desaforada. Es tanto como la idea de comprender el mundo. Pero bueno, el plan de la obra está saliendo milagrosamente adelante, año tras año, a un ritmo más o menos bienal, lo cual no deja de asombrarme a mí mismo. La presencia del engaño, no digamos de la ilusión, del autoengaño, de la imagen que tenemos de nosotros mismos, es abrumadora, nos envuelve,
nos penetra de una forma tan perfecta que realmente es como el aire que respiramos. Probablemente el motivo oculto de esta tarea, de este tratado, es no solo que me permita comprender el mundo, es una cosmovisión, está claro. Solo se puede entender la verdad a través de su negativo. Y al mismo tiempo es también un método de autoconocimiento, para conocerme a mí mismo. Quizá en el futuro la obra vista en su conjunto resulte tan amplia que no se distinga del propio autor. Por ese motivo estoy intentando que la elección de las palabras, la sintaxis, el estilo de composición literaria no desmerezcan sus posibles valores. Y bueno, este premio de la crítica es una gran alegría, no solo porque el premio es honorífico, es decir, ad honorem, no retribuido, y esa gracia, esa gratuidad suele ser garantía de honradez en el premio, porque no existen motivos para la penalidad, sino por el mero hecho de saber que un jurado de lectores habituales, cualificados, lo ha elegido, según nos ha contado Gloria, de forma unánime. Más que un estímulo, es desde luego una gran alegría. Así que quiero dar las gracias a los miembros del jurado que eligieron el libro, a todos los miembros de la mesa por sus diferentes cargos, funciones, patrocinios públicos y privados, y ya a todo el mundo, y aparte de todo el mundo, a mi esposa, María Picazo, por confiar ciegamente, es decir, amorosamente, en mis escritos, no más que yo mismo, sería exagerar un poco, pero tanto como yo, lo cual no está nada mal. Sin la locura a dos, que aparece perfectamente diagnosticada en la psicología clínica, la folie à deux, sería el tratado obviamente imposible, no existiría. De manera que gracias de nuevo a todos. El jurado compuesto por Silo Candel-Vila como presidenta, Rosa María Villalobos como secretaria y como vocales Ramón Bascuñana, Ricardo Belveser, María Tomás y Rafael Coloma, acuerdan por mayoría conceder el Premio de la Crítica 2013 a la obra La velocidad del sueño de Juan Pablo Zapater, editorial Renacimiento, por recuperar una voz poética contundente, meditativa, una voz de la conciencia que aborda el paso del tiempo, sin sensiblería y con la madurez que conoce la velocidad de la vida. Una voz clásica, convenida, de honda palpitación filosófica sobre lo cotidiano y una poética de delicada estructura. Enhorabuena. La loa de la obra premiada por Luis Benítez. Buenas tardes de nuevo, señora alcaldesa, amigos de la mesa presidencial, amigos todos. Qué feliz coincidencia. Hace 2 años me correspondió hacer la loa del autor premiado en poesía con el Premio de la Crítica Literaria Valenciana, Antonio Moreno, a quien hasta entonces no conocía personalmente. Voy a reproducir exactamente el primer párrafo con el que comencé, ya que en él cito a nuestro autor premiado este año. Dicen, comenzaba yo así, y nos repiten hasta la saciedad que estamos en crisis. Y es cierto, padecemos una fuerte crisis económica, social y política. Como nos comentaba el poeta Juan Pablo Zapater a unos amigos en una cena, la crisis es sobre todo una crisis moral. La excesiva ambición del ser humano, su enfermiza envidia, su ilimitado afán de poder y de riqueza, ha tenido como consecuencia que amplios sectores de la población padezcan el azote del paro, de la depresión y del ejercicio funambulesco y casi milagroso de poder llegar a fin de mes. ¡Qué feliz coincidencia! Hoy me toca realizar la loa a Juan Pablo, a quien me une un profundo afecto, crecido y madurado con nuestra amistad,
desde que nos conocimos a comienzos de los años 90 del pasado siglo. Relación que ha tenido también sus eclipses parciales en el tiempo, que han discurrido en paralelo a la relación de nuestro poeta galardonado con la extraviada y felizmente recuperada poesía. Cuando leemos libros como La velocidad del sueño, es fácil que nos asalte la duda. Pero, ¿qué crisis tenemos? ¿Hay crisis con joyas literarias como esta? Y es que obras así, de este calado moral y literario, nos redimen y nos reconcilian con la vida. Decía el maestro Caballero Bonal que las prisas en literatura son como la carcoma. Parece que Zapater ha hecho suyo este pensamiento y lo ha llevado al límite en su puesta en práctica. 2 libros publicados, desde el primero, en 1990, titulado La coleccionista, hasta el segundo, en 2012, titulado La velocidad del sueño, 22 largos años. Con lo cual, nos ha demostrado que la carcoma de la prisa, de la que hablaba Caballero Bonal, no ha hecho mella en extraordinaria calidad, en la luminosa creatividad y en la hondura literaria de Juan Pablo Zapatero. Si en la tribuna que yo ocupo esta tarde se encontrara el maestro renacentista Fray Luis de León, comenzaría su loa, sin duda, con su decíamos ayer, nos diría Fray Luis, que un joven poeta había obtenido el Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe a la joven creación con un libro de poemas original y arriesgado que fue muy valorado por un jurado presidido por Octavio Paz, quien dijo de la obra, titulada La coleccionista, que era un libro excepcionalmente original y que le interesó, sobre todo, por la complejidad psicológica y por la forma indirecta con que el autor nos cuenta una historia. Y el sabio de la vida retirada continuaría relatando que nos hallamos hoy celebrando y haciendo entrega del Premio de la Crítica Literaria Valenciana en la modalidad de poesía, galardón obtenido el pasado mes de mayo, a ese mismo poeta con más edad, con mayor cúmulo de experiencia y, por tanto, con un gran bagaje de sabiduría. La velocidad del sueño corresponde a la poesía reposada, reflexiva, más bien de corte clásico, formalmente admirable, de gran calado estético y ético, de ritmo marcado y musicalidad en su cadencia, con sorprendentes y deslumbrantes metáforas, cuya composición parece surgir del rapto divino, en el que se conjugan la inspiración más complaciente y el trabajo más concienzudo. Si a todo esto unimos el impecable juego métrico del autor, combinando versos imparisílabos de arte mayor y de arte menor, sobre todo sus impresionantes endecasílabos, y en menor medida los heptasílabos que aligeran el ritmo o dan un respiro al alto nivel de exigencia que impone el discurso lírico, y si a más abundar añadimos un cierto tono melancólico en gran parte del trabajo, obtendremos las claves que Juan Pablo Zapatero ha utilizado para diseñar la arquitectura de este libro de poemas que se ha hecho acreedor del Premio de la Crítica Literaria Valenciana de este año 2013. Mucho se ha especulado, lo he escuchado y lo he leído, sobre si fue Juan Pablo quien abandonó a la poesía tras La coleccionista, o si por el contrario fue la propia poesía quien dejó de lado al poeta que ama a la mujer, la hace existir, la crea, como dijo el desaparecido José Miguel Arnal en la primera presentación del libro en diciembre de 1990. Por cierto, que este libro de culto ha sido reeditado este mismo año por una nueva editorial recién aparecida, Literatura, que la lleva un grupo de amigos del Círculo del Café Malvarrosa: José Luis Falcó, Toni Moll, Carmen Monteagudo, Víctor Segreyes y Vences Ventura. El resultado de su trabajo ha sido magnífico. Además, esta reedición aparece
con un esclarecedor y soberbio prólogo de Vicente Gallego. Aprovechando que nuestro autor ha obtenido el premio de la crítica literaria valenciana, consideraron con acierto que era conveniente editar de nuevo su primera y única obra, con el fin de que los lectores de poesía conociéramos con mayor profundidad a Zapater y pudiéramos observar su evolución en tan amplio margen de tiempo. El libro premiado este año, La velocidad del sueño, comienza con un poema clave y significativo, una reflexión cargada de intenciones, una poética magistral para enlazar pasado y presente tras muchos años de silencio. Ese poema se titula La extraviada, que no deja lugar a dudas sobre a quién se está refiriendo el poeta. Y en él se pregunta: ¿fui yo quien te perdí? Para después descargarse del lastre de la culpa y afirmar: nadie te huye si no le das la espalda. Con lo cual, el autor parece trasladar el peso de la responsabilidad del abandono al desinterés de la propia poesía por acercarse a él. Tal vez fuera más de esta manera, pero yo creo, sinceramente, que en una relación de pareja, en este caso poeta y poesía, ambos tienen su cuota de responsabilidad. El libro está perfectamente estructurado. 2 partes de 15 poemas cada una de ellas, 30 poemas que nos hablan de la vida, de cómo ésta transcurre a la velocidad del sueño, y con la vida expresa detalles y momentos del acontecer cotidiano, la familia, los amigos, las creencias, los acontecimientos del pasado, los seres ausentes y hasta la propia literatura, la poesía, que tras haberla extraviado durante tantísimos años, toma conciencia de que al fin ha regresado a su vida en el mismo poema que abre el libro. Hoy has vuelto, tan honda y luminosa, como yo te recuerdo, sin dejarme ni entonar un reproche. En La velocidad del sueño, Zapater evidencia, además de su experiencia, su técnica, su oficio, su sentimiento, su saber hacer, su inigualable sentido del ritmo y de la musicalidad. Evidencia, repito, que es, en palabras de Arturo Tendero, un poeta estrófico que disfruta ilustrando sus reflexiones con imágenes a la vez muy visuales y muy elocuentes. El libro está formado por grandes poemas, versos excepcionales, y son bastantes los que yo destacaría, pero por citar alguno, además del ya mencionado La extraviada, señalaría también Carta para un amigo, dedicado a Vicente Gallego, y El olvido del ángel, uno de los poemas más impresionantes que he leído y que concluye con una imagen fantástica y sobrecogedora. Parecen perdonarme los olvidos de tus no cumpleaños, las nanas que a mi voz nunca le oíste en las noches cantar, y por no darte en aquel hospital y aquella hora una cuna en la tumba de mis ojos. La rapidez del paso del tiempo, la fugacidad con que transcurre la vida, son temas que han preocupado, incluso obsesionado a nuestros poetas a lo largo de la historia. Así, en el siglo XV, Jorge Manrique nos dirá, en la segunda estrofa de sus famosas Coplas por la muerte de su padre, que la vida transcurre tan veloz que si vemos lo presente como en un punto se es ido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. En ese poema inicial ya comentado aparecen las referencias poéticas de Juan Pablo Zapater, sus influencias, entre otras muchas, que tal vez hayan sido vitales en su formación. Salinas, Aleixandre o Neruda son reconocibles en alguno de los versos de este poema. La primera parte del poemario se titula Libro de huéspedes, y en ella, como afirma José Luis Morante, se despliega un tono reflexivo que habla del devenir como ventana abierta. Así llega el amor
y se van gestando los aportes sentimentales que fortalecen la identidad. La existencia es un estar transitorio que solo deja alguna leve huella. Y la segunda parte del libro, titulada Rosas para otras manos, trata el símbolo de la rosa, la flor por excelencia utilizada por los poetas del barroco, de nuestro siglo de oro, Góngora y Quevedo, Lope y Calderón, entre otros, para expresar el veloz paso del tiempo, la rapidez de la vida, la caducidad de las cosas y la fugacidad de la belleza y de la juventud. De ahí que supuren un cierto tono melancólico los poemas. La velocidad del sueño es un libro de madurez y, por tanto, en palabras de Morante, entrecruza temas y motivos de raíz vivencial. La conciencia del tiempo está presente a cada paso. Carlos Alcorta, escritor y crítico literario, destaca la intensidad de los poemas que forman el libro, y este colma con creces las expectativas del lector más exigente. Por su parte, Fulgencio Martínez sitúa a Zapater entre aquellos jóvenes poetas de la experiencia como Vicente Gallego, con quien inició su andadura poética en la revista La Pluma del Águila, y Carlos Mazal. Todos ellos continuadores de poetas con mayor recorrido en esta poética, como Eloy Sánchez Rosillo y Luis García Montero, y desde luego dignos discípulos del magisterio de Francisco Briñes. Destaca Fulgencio Martínez que las huellas de la edad en el autor han dado paso a un tono de poesía meditativa, casi siempre dialógica y coloquial. La metáfora de la vida como hotel donde los huéspedes van de paso y de la vida como sueño nos habla de esa concomitancia tan propia del barroco a la que me acabo de referir. Sin embargo, Juan Pablo añade el sema de la velocidad, más propio de nuestra época. Por último, quiero referir la reflexión del también poeta Álvaro Valverde, quien analiza el libro como una composición de poemas largos de tempo lento, escritos con mirada serena y honda melancolía, que seducen por su ritmo acompasado al latir de un corazón que acusa el inevitable paso del tiempo, las enseñanzas de la edad, con un estilo clásico a su modo, más celebratorio que elegíaco, de tono metafísico, de sesgo meditativo, una poesía muy apegada a la tierra y a la experiencia terrenal. Para finalizar mi intervención, quiero felicitar efusivamente a Abelardo Linares, poeta y editor, quien al frente de la editorial Renacimiento de Sevilla ha ganado la mano al resto de editores, alguno de ellos muy avezado en el mundo editorial, y se ha marcado un tanto de lujo al publicar el volumen número 113 de su colección Calle del Aire, el soberbio e impecable trabajo poético La velocidad del sueño, que ha supuesto el flamante regreso de Juan Pablo Zapater a la poesía y que le ha llevado a obtener el premio de la Crítica Literaria Valenciana del año 2013. Mi más cordial y sincera enhorabuena a Juan Pablo Zapater. Muchas felicidades por este premio y mucho éxito en el futuro. Gracias. Buenas tardes. Quiero ante todo agradecer yo también la magnífica acogida que nos ha brindado el Ayuntamiento de Rocafort, localidad en la que, como ya se ha dicho, encontró refugio durante la Guerra Civil
entre los años 1936 y 1938, nada más y nada menos que el maestro de poetas, don Antonio Machado. Desde entonces, 75 años nos contemplan. Agradecer igualmente el respaldo recibido en todo momento por parte de estos admirables compañeros de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, conocida como CLAVE, representados en esta ocasión por el presidente de los Premios de la Crítica, José Vicente Peiró, y el presidente de honor, Ricardo Belveser. Agradecer también el generoso patrocinio, más aún en los tiempos que corren, de Bodegas Casamontaña, hecho posible a partir de su máximo responsable, Emiliano García, y, por supuesto, la compañía de todos vosotros, asistentes a este acto de entrega de los Premios de la Crítica. Las palabras que han precedido las mías, pronunciadas por mi gran amigo y poeta vocacional, Juan Luis Bedins, actual presidente de CLAVE, me llenan de satisfacción, a la vez que de alguna manera me turban. Yo no busqué, escribiendo poesía, llegar a recibir elogios tan estimulantes como los hoy escuchados, ni siquiera alcanzar notoriedad más allá de ese círculo literario formado por alguno de los escritores, editores y lectores pertenecientes a mi generación o cercanos a ella. Lo que de verdad he estado buscando, desde que trasladé a papel mi primer verso, es tratar de expresar la intensa emoción y el íntimo consuelo que, como dones de incalculable valor, me ha regalado la poesía. Al lado de ella, sirviéndome de sus principales y más hermosas armas, el sentimiento, la música y, cómo no, la palabra, he luchado por comprender algo mejor esos dos mundos donde vivo: el mundo que me habita y el mundo que me rodea. Y es que nunca he podido escuchar tan clara mi voz interior como cuando ella me ha hablado a través del poema. Escribir es sin duda vivir, y hacerlo desde lo más profundo, para uno mismo y al propio tiempo, para acercarse a los demás. Si en palabras de Eliot, la poesía es la zona de intersección de lo intemporal con el tiempo, o en la concepción de Machado, es una honda palpitación del alma y del espíritu, yo he intentado bañar siempre mis poemas en las aguas de esa intemporalidad y de esa honda palpitación, para intentar salvarlos y para intentar salvarme del vacío existencial que todo ser humano llega a sentir en tantas ocasiones a lo largo de su vida. Creo que en ese sentido algo he logrado, y esa ha sido y seguirá siendo siempre mi verdadera ambición poética. Y en esas mismas aguas de las que hablaba están sumergidas las páginas de este libro, La velocidad del sueño, que se escribió sin duda cuando la poesía, esa dama tantas veces esquiva, decidió volver a poner sus ojos sobre mí. 20 largos años tuvieron que pasar desde mi primer poemario, dejando en el camino un rastro de textos inéditos y aislados que seguramente nunca llegarán a ver la luz, para que yo volviera a reconciliarme de una manera comprometida con la poesía. ¿Cuántas veces me repetía aquellas palabras que una vez pude leer a Francisco Brines acerca de los dilatados intervalos de silencio poético? Él decía: después de la publicación de alguno de mis libros, estuve un tiempo largo sin necesidad alguna de escribir. Es una situación expectante, pues yo creo que la poesía puede ausentarse por un largo tiempo, e incluso definitivamente. Las llaves de esa puerta le pertenecen, y solo desde el oficio el poeta no existe. Lo misterioso de la poesía es que tú la escribes, pero tú no la eliges, se apodera de ti. El título elegido para mi libro, La velocidad del sueño, adelanta, como ha dicho Juan Luis Bedins, de alguna manera las claves de su discurso poético. Quienes se han ocupado de él literariamente hablando han visto, y no sin razón, dos metáforas subyacentes en este poemario, las cuales le dan una estructura binaria al libro. La vida, como un hotel de paso,
donde somos huéspedes pasajeros y la vida como sueño. Los poemas de este libro pretenden, en suma, dar cumplido testimonio de algunas de las más hondas emociones que me han ido embargando a lo largo de ese hospedaje en el mundo y a lo ancho de ese imparable sueño en el que se mueve nuestra frágil existencia. Pero no quiero entreteneros más con mi personal discurso poético, que a grandes rasgos todos habréis entendido, y tampoco olvidarme de una voz que nos dejó el año pasado, la de José Luis Parra, poeta nacido circunstancialmente en Madrid, pero tan valenciano como el que más. Yo estoy convencido de que tanto su último libro titulado Inclinándome, como también el conjunto de su obra poética, hubieran sido también dignos acreedores de este premio de la crítica que hoy se entrega y del que me siento tan orgulloso. Confiemos en que el valioso legado que nos deja pueda ser reconocido en un futuro próximo por jurados de ediciones venideras. Y ahora, por último, leeré el poema que abre La velocidad del sueño y que ha sido citado por Juan Luis, dedicándolo a quienes de vosotros conozcáis el libro y todavía más especialmente a quienes todavía no lo conozcáis y os plazca escucharme. Se titula La extraviada y habla de mi reconciliación con la poesía después de algunos años de un cierto y misterioso distanciamiento. Tu voz me conmovió desde el principio, cuando apenas tu idioma conocía y llenabas con nuevos evangelios la bóveda del alma. Aquellos cantos mágicos tan tuyos sonaban como música traída de un reino prodigioso, como rezos que buscaban un Dios escondido entre pétalos de rosa. Juré tomar tus hábitos y anduve descalzo y penitente en mi humilde labor de escribanía. Yo quería imitarte. Por las noches me sentaba a tu lado y de mi pecho se escapaba también aves azules. Eras tan especial, tan poderosa, que pronto decidí afrontar contigo los momentos de duda, los reveses del amor y la vida, circundados de encierro y soledad. Yo te llamaba, espadas como labios, la voz a ti debida, canción desesperada y otros nombres preciosos como esos. Mas algo en mí cambió, y en 20 años dejé de convocarte y me entretuve montando otros caballos de batalla. Olvidé la ternura de tus brazos y también su desnuda fortaleza. Fui yo quien te perdí. Nadie te huye si no le das la espalda, si no cesas de decirle al oído esas verdades que solo tú conoces. Qué larga fue la noche de tu ausencia, qué enferma de silencio. Hoy has vuelto, tan honda y luminosa como yo te recuerdo, sin dejarme ni entonar un reproche. Y el verso que derramas en mi frente, hecho de luz cantada y viento dulce, renueva mi bautismo con su lluvia de benditas palabras. Gracias. Solo me queda por último agradecer públicamente la concesión de este premio a todos aquellos que me escogieron como candidato y al jurado que se decantó por mi libro, entre otros que sin duda también lo hubieran merecido, y compartirlo con quienes me han acompañado desde un principio y hasta el día de hoy en esta aventura literaria, que tendrá la continuidad y el alcance que la poesía y la propia vida me concedan. Gracias. El jurado compuesto por María García Riveros como presidenta, Joaquín Juan Penalba como secretario y como vocales Ángel Basanta, Santiago Fortuño y Pedro Sempere,
acuerda por mayoría conceder el Premio de la Crítica 2013 a la obra El día menos pensado de Alberto Jimeno, editorial Al revés, por la temática de la obra, la vejez, la demencia senil y el Alzheimer, tratada con un lenguaje directo e intenso que consigue el estremecimiento del lector. Tomando como escenario la ciudad de Valencia y una familia de clase media, muestra con realismo y en ocasiones un sutil sentido del humor los avatares cotidianos que provoca una enfermedad que va despojando cruelmente de identidad a quienes la padecen. Enhorabuena. No, yo no tengo. No tengo. Ese es para ti, es un secreto. Vale. Te lo iba a dar cuando estuviera yo aquí, antes no. Pues me decías, no, me puedes cambiarlo y tal. No. Bueno. Buenas tardes a todos. El día 12 de junio de 1982, fecha de mi cumpleaños, Alberto Jimeno vino a mi casa a celebrarlo. Le acompañaban varios colegas, compañeros de trabajo, entre ellos una chica con un vestido de papel albal, solo ligeramente más sólido. Un vestido, y es buena verdad, que solo le llegaba hasta la ingle. Era un tiempo remoto y joven. Ya éramos amigos, ya éramos cómplices entonces. Así que imagínense ustedes lo que significa para mí hablar de Alberto y de su obra. Viene a ser casi lo mismo que hablar de mí, porque llevamos siendo amigos 1000 años y porque yo creo que somos los mismos ahora que entonces, en lo que cuenta, sin duda alguna. Los mismos, pero probablemente mejores. Hemos hablado, Alberto y yo, de todo y aún nos queda mucho. Todavía ayer le manifesté una muy intensa e íntima confidencia, pidiendo su opinión y su criterio extraordinario. Sabemos todo uno del otro, e incluso hemos escrito una novela a medias, La Sagrada Familia, que se editó en el año 2004, un libro que nos hizo pasar varios años de felicidad y extravío, de risas y sueños, de emociones y de infinidad de anécdotas que se fueron enredando en aquella redacción interminable. Tantas anécdotas y tantos sucesos y tantas carcajadas y paradojas que darían para escribir otro texto no menos largo que las 400 tupidas páginas de la Sagrada Familia. Pero el libro que cuenta ahora, el que nos congrega, el que celebramos, es otro, El día menos pensado. La intensa novela que ha ganado el premio de la crítica valenciana de este año, que lo ha ganado justamente, y mi opinión está muy acreditada, porque yo fui finalista con otro libro de cuentos en este caso. Así que ya ven, hablo desde el gran prestigio que da la derrota y la serenidad y la alegría también. Alberto ha escrito un libro que aborda un tramo muy cruel de su vida y de la vida de su madre y de su tía. Período muy oscuro, muy largo y desesperanzado, que le aguardaba a él y a su familia, a sus hermanas, a su sobrina, muchos años después de aquella tarde feliz que compartimos en la plaza de Honduras, donde, por cierto, teníamos de vecino a don Mario Alberto Kempes, vivía por allí entonces. Él ha narrado un declive atroz, una aventura sorda y terrible, dramática,
pero lo ha hecho desde la vida, desde una misteriosa alegría, desde la luz incluso, desde la verdad. En todo caso, la vida de Alberto es amplia, abarca muchos ámbitos: su trabajo, su soledad, sus lecturas y sus libros, sus amigos también, claro, tan lealmente siempre. Es una vida honorable, serena, modesta, divertida, llena de sueños y de sensatez a la par, de no defraudarse nunca en su pasión por la literatura. A él nada le importó renunciar a otras posibilidades. La más evidente, en su caso, su ascenso en la cucaña cuadriculada pero lucrativa del mundo tributario, el que guarda los saberes más tediosos. Él escribía y era feliz, y muchas veces, claro, no escribía, porque el escritor no siempre debe hacerlo. El escritor, no el artesano. Por eso Juan Pablo Zapater estuvo tantos años sin escribir también. Hay que diferenciar el artesano del escritor, como hay que diferenciar la obra literaria del producto editorial. Lo digo porque ahora, como bien sabemos todos, el 90% o más de las novedades que vemos en las mesas de las librerías no son literatura, son productos editoriales que tienen todo el derecho del mundo a existir, pero no son literatura, no buscan la palabra, no buscan el lenguaje, no se miden frente al lenguaje. Dice Damián Tabarowski, argentino, ensayista literario, que el escritor, el auténtico escritor, no escribe para el público, escribe frente al lenguaje. Alberto Gimeno, en esta novela, ciertamente escribe también frente al lenguaje, para y contra el lenguaje, se mide con el lenguaje. Toda novela grande, todo proyecto narrativo importante tiene que estar en esa lucha, en ese riesgo, en esa frontera, como esta novela también lo está. Pero un día menos pensado, la madre y la tía de Alberto Gimeno, que vivían juntas y con las que vivió él hasta que se casó, fueron señaladas por el dedo gélido de la tragedia, de la demencia senil, el caso de su tía, del Alzheimer, el caso de su madre. Y empezó así un tiempo fuera del tiempo que el escritor afrontó con una generosidad ejemplar, igual que sus hermanas, con un compromiso lúcido y filial. En su vastísimo calendario, porque duró muchos años este proceso, Alberto conoció todos los ritmos de ese extravío sin retorno. Una de las huellas de ese tiempo, de quien observa día a día ese no vivir que perdura, esa pálida y ritual inexistencia, es este libro que hoy celebramos. Novela que narra fragmentos de ese duro no vivir, pero que va mucho más allá, y que por eso es literatura, porque es vida transformada en lenguaje literario. La novela está escrita en tercera persona y Alberto es el protagonista a través de un alter ego llamado Mario Martín, funcionario y escritor samaritano de su madre y de su tía. El día menos pensado está configurado en varios capítulos grandes y cada uno de ellos lleva el título de uno de los libros de poemas del gran escritor valenciano César Simón, poeta de interior, de las tierras que Alberto conoce muy bien, porque parte de su familia entronca con esa Valencia del Villar del Arzobispo, del secano y de los versos más luminosos de César, que fue profesor de Alberto Gimeno y un poeta cuya obra siempre su alumno admiró, y ahora más todavía en verso y en prosa. El libro tiene dos tonos, podríamos decirlo así: uno más realista, más de crónica tensa y minuciosa, muchas veces matizada por un dulce sentido de humor, y otro más poético, más abisal, donde el talento del narrador alcanza páginas formidables, páginas de fuerza y leyenda, de melancolía y dolor,
Y así la novela va llegando a su final, al tiempo del intuido cierre de todo. Alberto Jimeno ha relatado un descenso a los infiernos cordiales de las familias que se quieren y viven dignamente, pero en las que una infame enfermedad desbarata el tiempo, descoloca los pasos, anega todo de pesar y desesperanza. Este libro ahonda en un gran olvido cotidiano y de ese viaje trae su fruto de dolor y de belleza. Trae lo que promete la cita de Rainer Maria, que precede este libro. Deja que todo te suceda, la belleza y el espanto. Muchas gracias. Entrega el premio Alberto Jimeno, alcaldesa de la Comuna Pablo Sartén. Buenas tardes. Como veo que la gente empieza a irse y que César ha tenido la generosidad de evitarme casi hablar de mi libro, ha hecho un extenso, sobre todo por su dimensión efectiva, ¿no? La cercanía, la proximidad, en la hora de vivir la novela, de escribirla, le ha permitido pues, hacer una síntesis exacta, ¿no?, de lo que fue el proceso de la novela y también de lo que en esencia sucede. Por favor, disculpadme, muchas gracias por vuestro apoyo a todos los miembros de la mesa presidencial. Como siempre se ha repetido este ritual, yo he querido ya aportarlo, pero por supuesto no hay nada mejor que ser agradecido, y sobre todo a ti, José Vicente, porque tú eres el verdadero alma de este premio entre todos. Gracias a ti, porque Emiliano es un detalle de soberbio que está más allá, ¿no?, del acto gratuito y de quedar bien, ¿no?, el estar aquí, proponer que este premio se pueda celebrar con tu apoyo, que te agradezco profundamente, de verdad. Por supuesto, a la alcaldesa, a Ricardo y a Juan Luis. No lo había olvidado. Simplemente es que hay un momento en que uno, afortunadamente, nota que es humano, que empieza a sudar a las 5 de la tarde y no para hasta las 7:30, que se descompone, que ha tenido que montar números en Rocafort con mi mujer aquí presente, Pepa Galarza, y he estado escondido en Portales porque tenía un ataque de sudoración descomunal y he venido ya pues prácticamente con el chasis puesto. Sinceramente, ¿para qué vamos a andarnos ahora con, no sé, medias verdades y exaltaciones? Precisamente cuando todo esto viene de un libro donde yo desocupo toda pretensión del libro más que conocer qué pasó en esos 10 años, qué pasó. Obviamente yo me siento en literatura porque soy escritor, pero hay un momento en la relación, ya cuando ya muerto mi tía, con mi madre, que mi madre ya es la precisión de esa sombra, ¿no?, que titula el libro de César Simón. Yo me dedico a observar una sombra ahí que agoniza y me siento, como diría Juan Carlos Onetti, huérfano, desocupado y ausente. ¿Qué hago yo? Mi madre ya simplemente se limitaba a respirar, a esperar, dejar de respirar. Y yo me daba la cama, malamente le daba la cena antes y me iba. De ahí surgió el libro. En un momento que yo no sabía qué había pasado. Mi tía había muerto, yo ya no quería saber nada de ella en ese momento porque bastante tenía con seguir aguantando a mi madre. César ha hablado de un largo proceso exactamente 10 años, constante. Afortunadamente los hermanos subimos,
podemos comprender el uno a otro en nuestras debilidades y nos cubrimos en vez de atacarnos, cosa que no sucede muy a menudo. Los amigos, por supuesto, se cansaron muy pronto de nuestra historia. Conté una anécdota que me pasó, que es muy ilustrativa de cómo se siente un cuidador de enfermo de Alzheimer. Alguien, antes de poner los relojes de ficha, pues pasaban la firma a las 3:10, ¿no? Más o menos. Lo firmábamos y ya vamos a correr. A las 3:05, pues 6, una compañera generosa, que me quiere, me preguntó cómo iba con mi madre. Y yo, pues, casi nunca decía nada, pero me sentí claro de responder. Bueno, había empezado a contar un par de pasos que habían sucedido recientemente, cuando se oyó ¡Partes! Por supuesto, se dio la vuelta, corrió enloquecidamente hacia la firma y ahí me quedé yo esos 2 minutos que, aunque no lo creáis, me consolaron. Tal es la sensación que tiene uno, ¿no?, con esta estafa vivencial que supone que tu madre se convierte en un hijo no concebido por ti, ni deseado, ni querido, y que no tengas más remedio que atender y encima amar también como padre, ¿no? El premio para mí ha sido realmente una sorpresa y nunca más sincera me he expresado en mi vida, ¿no? Jamás, no participé en nada, no supe nada del libro hasta que recibí una llamada de Miguel Catalán y me dijo que no. Me ha venido muy bien como escritor porque el libro había tenido una acogida cálida, profunda, de la que aquí hay 2 miembros de la Asociación de Abama, ¿no?, como es Federico y Ana, y entonces estaba muy vinculado a las asociaciones de enfermos de Alzheimer, a los centros de mayores. Por ahí me iba yo, ¿no?, por ese lado, olvidándome que era un libro escrito pues para ser leído literariamente, como todos los libros, y porque si no fuese porque el libro estaba concebido desde la literatura, no se hubiese sostenido. Las historias se sostienen porque la literatura las protege, y protege al lector, al escritor de sí mismo, le marca un término, le marca un límite, porque si no todos acabaríamos extenuados por nuestro propio proceso, por nuestra propia sensación, por nuestra propia pérdida. El hecho de conocer la literatura, de amarla, de seguirla, también no solamente es un bien para la cultura, sino es un bien para la vida, porque el escritor protege la vida de sus excesos, de sus mentiras, formulando una mentira paralela que sintetiza la esencia de la verdad, de lo que es, en efecto, la trascendencia de la vida. Por eso hoy conocemos al siglo XIX por Carlos y conoceremos el siglo XX por escritores americanos, sobre todo, ¿no?, que en un momento dado decidieron no conformarse con que la vida se sustituyera en los periódicos, en los corrillos, y simplemente se dedicaron a hacer para lo que estaban preparados. Y esa preparación es muy complicada. El proceso del escritor empieza en un descubrimiento azaroso, en mi caso fue mi propia tía, ¿no?, que aparece en la novela, que vino de América, y bueno, una temporada yo era muy gamberro, tenía varios enemigos en la calle, me querían linchar, yo estaba acobardado, no sabía qué hacer, y mi tía vino de América de pronto, de sorpresa, con un pato de libros, y con 8 años empecé a leer y ya no he parado, ¿no? Y además yo siempre he ido por distracción, por puro placer, he escrito por lo mismo, no había ningún tipo de otro afán, más que leer y contar como experiencia vital, sin nada, sin ninguna otra proyección, ¿no? Tengo todo esto a decir, ya termino, ¿no? Primero porque podía haber escrito perfectamente aquí un texto, pues bueno, demostrarse esas notas literarias, haber leído demoradamente un poema aquí que gusta mucho, habría puesto pues, estupendo, ¿no?, hablando de pues, la cantidad de citas y referencias y trampas, ¿no?, que hay dentro del libro para que lo sostenga, pero no. Quiero simplemente pues, agradecer humildemente, ¿no?, que una historia tan atroz, tan
personal, tan privada, tan necesariamente secreta, después de tener la osadía de contarla, de atreverme, ¿no?, a exponeros esas llagas, ¿no?, pues haya sido publicada por el editor, que le encantó, y haya tenido lectores, y encima pues me haya premiado. Es decir, pues bueno, os lo agradezco. Aún no me recurrado a la sorpresa, lo tendría que asimilar, pero bueno, simplemente un escritor es esto. Este señor que está aquí, provocándose, pero con la idea ya tengo que ver a la cabeza y ir mucho más a fondo, ¿no? Simplemente eso. Gracias. El jurado, en su pleno, el plenario de jurados, decidió dar un premio especial por toda la trayectoria a un autor con motivo de la publicación de sus obras completas por la institución Alfonso el Manzano. Este autor es José Ricardo Morales. José Ricardo Morales, posiblemente al gran público, posiblemente no seguro, al gran público pues no lo conocerá. No lo conocerá porque, salvo en el ámbito universitario, sus obras de teatro no han sido estrenadas en ninguno de nuestros teatros valencianos, salvo en el ámbito de la Universidad de Valencia. Pero José Ricardo Morales es todo un personaje. Ricardo Viveser habló con él, primero, antes que yo, el día en que ganó el premio. Yo le pude llevar por la noche, yo tenía un compromiso por la tarde, hablé con él y sinceramente era la misma persona con la que hace 10 años me topé personalmente aquí en Valencia, aunque ya anteriormente la había conocido en un congreso sobre el exilio, 60 años después, celebrado en la Universidad de Valencia, y tuve el honor de dedicarle una ponencia y compartir mesa en el Ayuntamiento de Segorbe, que curiosamente, junto a Nel Diago y a José Luis Isla. José Ricardo Morales es uno de nuestros autores del exilio español de la Guerra Civil. Creo que esto ya dice muchas cosas. Muy trabajado en la universidad, muy trabajado por la universidad, escasamente representado en España y escasamente, hasta prácticamente hace 10 años, editado aquí, salvo algunas ediciones que van a ver usted en la colección Espirante. Es un autor valenciano, pero nació en Málaga. Pero al año, sus padres eran valencianos, trabajaron eran químico, su padre, y volvió a Valencia al año. Él mismo dice que en Málaga aprendía a andar y en Valencia a hablar. Y aquí pues desarrolló una actividad dentro de la universidad como estudiante, de que el magisterio, hasta que en el año 35 se integró en la FUE, la Federación Universitaria Escolar, donde dirigió su área cultural desde 1936 hasta que se marchó al exilio, durante prácticamente toda la Guerra Civil. Una curiosidad, él es un gran nadador y sigue, a pesar de sus 97 años, siendo un gran nadador. Va todos los días a la piscina. Él formaba parte de la selección de waterpolo, que evidentemente no iba a ir a Berlín a disputar los Juegos Olímpicos, pero era de la selección española de waterpolo en aquella época, en el 36. Pero a su vez, pues estaba trabajando para el Búho, el grupo que lo dirigía Masao. Y él entró en la época en que lo coordinaba otra figura importante de ese teatro que salía a la calle, como era Luis Llano. Era en la línea de la Barraca Lorquiana, de las misiones pedagógicas de Casona, y ahí escribió sus primeras obras. En concreto, la primera se titulaba Bombilla de Don Berrendo, Doña Caracolines y su amante. Y a partir de ahí, pues ya tuvo que dedicarse más a la Guerra Civil, donde fue comisario de brigada, que era una especie de jefe de intendencia, ¿no?
Después embarcó hacia Chile, al exilio, donde entró en el TEU, Teatro Experimental Universitario de la Universidad de Chile, santiagueña. Y entonces aportó esa renovación teatral que había mamado con Max Sau en el grupo El Búho, la aportó a la Universidad de Chile, hasta el punto de crear un teatro que entonces los chilenos rechazaban claramente por excesivamente innovador. A él se le ha considerado siempre un precedente del absurdo, pero él dice que su obra no pertenece al mundo del absurdo, sino más bien al absurdo del mundo, porque su tema fundamental es la pérdida del hombre en su universo. Él, desde esa condición periférica, ¿no?, de Chile, encerrado entre los Andes y el Pacífico, se quedó como un testigo de lo que acontecía, de la vida que debía denunciar un mundo como un ente absurdo, ¿no? De ahí que su teatro sea puramente textual, sea un teatro palabra, fundamentalmente, que incite a la reflexión y que sea plenamente universal. Pero además es un ensayista. Él no ha parado de escribir artículos y algunos libros que ustedes habrán visto en la pantalla, como Mimesis Gramática o Arquitectónica. Pero en general, bueno, también hay que reconocer que su teatro trata la mentira y sus consecuencias, es una de sus obsesiones, hablando de siguiendo la creación burlada, debes tomar nota, Miguel, también parte de sus tratados de pseudología del tema de la mentira en José Ricardo Morales. Las obras sobre el poder, la comunicación y la tecnocracia, obras fundamentalmente que abarcan un periodo de finales de los 50 y años 60, o sea, cuando se denunciaba el poder de la tecnocracia, imagínense ahora. Luego sobre el absurdo y la deshumanización del ser humano, ¿no? También tiene el tema de España profundamente arraigado en obras como El torero por las astas, Azor cuando el dos se apaga, o Colorando a la costa o El arte de marear. Él es un gran reflexionador, entre comillas, de la historia nacional. Y yo simplemente tuve la oportunidad, en ese congreso del 99, tenía un problema, que es que no había acabado su discurso. Y entonces me pidió por favor que le pasara pues estas páginas de la 12 a la 14 de su discurso en mi ordenador, porque realmente su letra era bastante mala, o sea, difícil de leer. Y entonces pues yo tranquilamente pues lo pasé con muchísimo placer, con el fervor de una persona a la que admiro y con el fervor de quien era desde ese momento mi amigo y no solo ese escritor que ya había leído y por el que estaba entusiasmado. Y voy a leer, ya para terminar, el final de este texto, para que ustedes conozcan el pensamiento de José Ricardo Morales realmente. Cuando tomarse determinadas libertades pensantes se consideraba un delito por los regímenes de fuerza, ha de estimarse que el término delito significó primeramente faltar a lo debido o no estar donde se debe. Después, el hecho de faltar quedó sustantivado en la palabra falta. Sin embargo, el que la libertad pueda ser una falta es lo que nos faltaba, ya que tomarse las libertades requeridas por el pensamiento supone todo lo contrario de faltar a lo debido y aún de no estar donde se debe, pues constituyen la obligación primera del que piensa. Aún más, si el hecho de faltar implica una omisión, no hay omisión ni falta alguna en cuanto el pensamiento adopta las debidas libertades para ser lo que es, una actitud humana que tiende a proponer fundadamente, aquello que no hay. Por tanto, si la finalidad más rigurosa del pensamiento quizá consiste en pensar de otro modo, no existe falta alguna al efectuar al fondo cuanto le pertenece. Sin embargo, nos encontramos con que el desterrado supuestamente cometió una falta, la de poner en juego su pensamiento libre frente a un régimen que se basó exclusivamente en el acatamiento. La falta cometida le ocasionó un castigo, el de ser excluido y faltar para siempre en una sociedad uniformada cuyos principios, por no decir fines, había transgredido. Su pecado, si es que así puede calificarse, no fue el original, sino el de la originalidad. De ella nos hemos ocupado extensamente, estudiándola en el congreso que termina desde puntos de vista muy distintos.
Pese a ello, habrá quienes estimen que los desterrados aún estamos en falta. No obstante, me inclino a suponer, dados los gratos testimonios recibidos, cuánto les duele a muchos el que los desterrados sigan haciendo falta, por bien sabemos que la grandeza de cada cual también depende de la grandeza de quienes le rodean. Bien que lo supo nuestro Juan Luis Vives, ya que no pudo regresar a esta su tierra, en la que el colmo del ensañamiento incluso fueron calcinados los restos de su madre tras exhumarlos de su tumba por orden de la Inquisición. De ahí que tuvo siempre en cuenta la despiadada acción agresiva de los violentos con poder, juzgándolos en uno de sus trabajos, el titulado De Concordia y Discordia, al recordar que cierta ley de la antigua Corinto establecía que cuantos se destacaran en la ciudad debían abandonarla para siempre, ni más ni menos que cuanto sucedió aquí en España, en donde el dogma, que es pensar por decreto, suprimió a la doxa, la opinión libre de los seres pensantes, convirtiéndola en un delito que merecía el castigo de la exclusión del país de quienes le practicaron, en ciertos casos a perpetuidad, tal como le ocurrió a la excepcional Margarita Xirgu, de acuerdo con la vocación eternizadora característica del régimen de Franco. En una universidad como la de Valencia, algunos empezamos a sentar nuestro pensamiento con la lectura latina de la Introducción a la Sabiduría de Juan Luis Vives, comprendiendo después que si el saber ha de partir de la extrañeza, el extrañamiento forzoso a que fuimos sometidos había de asumirse con todo el riesgo que merecía, incluyéndose en ello la ejemplaridad de la conducta y en las obras, poniéndolas al servicio de los pueblos que generosamente nos acogieron. Porque el desterrado, al quedar despojado de su país, se hace representativo no solo de aquello que ocasionó su expulsión, sino del país mismo, debiendo demostrar con sus acciones y sus hechos la validez y la coherencia de cuanto sustentó frente a la violencia irracional que lo desposeyó de su tierra. De ahí que el desprendimiento forzoso de su lugar de origen le hace ser plenamente desprendido en su significado de generosidad con el país que lo acoge, entregándole a éste cuanto posee, su saber, su labor y su afección. En ello, el desterrado se diferencia por entero del emigrante, porque suele brindar a quienes le reciben aquello de que pueden carecer. Así, en vez de hacerse la América, tal como se atribuyeron con frecuencia a los emigrantes españoles en el burdo sentido de llenarse las faltriqueras, los desterrados pretendimos tan solo contribuir a que América se hiciese. No fue otra la causa de nuestra considerable actividad fundadora emprendida en el nuevo continente, dado que en nuestro caso significó la mínima retribución que merecía el don ofrecido por muchos pueblos americanos, el de la plena vida que nos brindaron como una generosa donación. Al fin y al cabo, ¿qué más puede deberse en esta vida sino la vida misma? Y termina. Aquí en Valencia habéis logrado desautorizar al personaje aludido, brindándonos vuestro más cálido acogimiento. Contad con toda nuestra gratitud, porque los desterrados, si algo saben, es dar las gracias a quienes les rescatan de su desamparo. A tal punto es así que cuanto acabo de calificar como delito para los regímenes de fuerza, aquí se convirtió en un deleite, el de pensar juntos cuando nos une, por muchas que hayan sido nuestras divergencias debidas a la diversidad consustancial del pensamiento. Simplemente acabo esperando que estos testimonios de José Ricardo Morales, estos elogios del pensamiento, estos elogios del acto de la reflexión y del pensar, se sigan produciendo frente a un mundo donde realmente todo se mide en función del valor del dinero y de apretar a quienes más lo necesitan, incluyendo a la clase media. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a acabar. Que a veces estas cosas, por la pura pasión, ¿verdad?, se alargan. Pero no obstante, no quiero renunciar, como suelo hacer habitualmente, al uso de la palabra. No, en especial esta noche. Y no quiero renunciar, primero, por decir que si hay un acto de gran justicia es lo que se ha hecho a José Ricardo Morales. Que no se olvide nadie que a esto se ha hecho un homenaje a la decencia, sobre todo, que es lo que José Ricardo Morales representa dentro de nuestro mundo. Bien, y volviendo y centrados en los problemas de la economía.
Aquí dicen que son 23, yo digo que son 33 premios. ¿No? Esto es un debate que parece inacabado. Llevamos 33 años dándolo, falta una X. Y los jurados nunca se equivocan. Nunca se equivocan. Los jurados los pueden manipular, o intentar manipular, o intentar influenciar, o lo que sea. Pero los jurados no se equivocan. ¿Por qué? Porque constituyen un intelectual gramsciano. Frente al intelectual burgués que piensa él solo, existe el intelectual que funciona de una manera colectiva. Y por tanto, cuando se llevan 33 años y cada vez hay 4 o 5, depende del número de jurados, de 7 u 8 personas, ese ejército de jurados que hasta ahora ha estado fallando, da como resultado una especie de foto fija, una Polaroid, algo así como las teselas, sacando a todos los premiados, si los pusiéramos juntos, es exactamente el reflejo de los últimos 30 años de la literatura valenciana de una manera muy clara. Y los que en una ocasión merecieron el premio y se lo han dado en otro, tampoco importa mucho. Y diré que no se equivocan porque todos los cambios de las personas, cambios estéticos, o los cambios de modelo, no importan. Todos tienen su razón de ser, todos tienen su razón de fondo. Hay una historia que alguno conocerá, pero que la voy a contar de todas maneras. Dos monjes zahoríes, caminaban por un camino cuando de pronto vieron un caracol y le dice uno al otro: detengámonos, vale la pena que perdamos unos instantes, pero que pasa el caracol, porque no podemos matarlo, no debemos matar a ningún ser vivo, no debemos matar a nadie que forma parte de la naturaleza. Dejémoslo pasar, dejemos también que transcurran unos segundos. Y el otro monje dice: no, aquí mismo se acaba, porque como cruce el camino, irá a nuestros campos, se va a comer las flores, el trabajo de nuestros compañeros del convento nos va a dejar en la hambruna. Es que eso de que pase, que el animal no pueda, como que no, ya lo creo que sí, pero aquí me dicen: pues vayamos a un sacerdote que lo decida. Y hay otro, tendrás que tener cierta curiosidad de lo que sucede, y van y le pregunta al sacerdote: ¿qué hacemos? Porque es que yo he dicho que no se puede matar nada de la naturaleza está armónica, es el efecto mariposa, no se puede destruir. Y le dice, es un sacerdote: tiene razón. Y el otro dice: alto, es que yo lo que he dicho es que como cruce, se va a comer nuestra comida y tal. Y dice: tiene razón. Y el que estaba mirando dice: vamos a ver, le has dicho a este que tiene razón, y le has dicho a este que tiene razón, y dice: tiene razón. Es decir, existe el intelectual gramsciano que termina diciendo la realidad y que termina planteando que la verdad es todo. La verdad no es un trozo de algo, no es una parte, no es un argumento de uno. La verdad es una suma. La verdad es siempre todo, ¿verdad? No unos pequeños trozos. Bueno, digo esto también porque esta idea de que todos los jurados que constituyan la gran verdad fundamental justifica la existencia de un presidente de honor, que en mi caso. Un presidente de honor queda justificado porque es, de momento, o soy de momento, quien representa la unión entre hoy y lo perdido de hace 30 años. Y alguien siempre tiene que ser, siempre debe haber alguien que una el hoy con lo perdido. Y esa es la parte, algo así, que nos corresponde. He escuchado una queja final que ha hecho José Vicente Peiró en su intervención, hablando un poco de que se han quitado subvenciones a la cultura. Eso, yo personalmente no estoy en desacuerdo con Peiró, estoy totalmente de acuerdo con Peiró. No acepto la bromita de la que la cultura está siempre subvencionada. El teatro o el cine, los escritores estamos siempre subvencionados, como si no se subvencionara la agricultura, como si no se subvencionara la pesca, como si no se subvencionara la industria, como si se subvencionara... Pero es que hay algo que no esté subvencionado. Es que esta pequeña bromita empieza a molestar mucho. Porque, claro, cuando hay que quitar subvenciones, las primeras las de la cultura, claro, y yo digo, bueno, porque quitan la de la industria. Y no es por menos. Nosotros, las personas que trabajamos en la cultura, representamos el 6% del PIB, más que la agricultura. Quede claro eso. Por tanto, que no nos tengamos que oír nunca más que las personas de la cultura siempre están con sus subvenciones, etcétera, etcétera. Bien, digo eso y con esto acabo diciendo, primero, que quiero agradecer muchísimo, quiero felicitar a los ganadores. Lo digo con toda sinceridad. Es que felicitar de verdad, son 3 grandes ganadores. Pero es que además quiero felicitar a los jurados por haber elegido también,
por haber decidido también, por haber debatido con tanta altura y con la frente levantada, porque no se olvide que se premia a uno, pero a otros no, y eso siempre es muy doloroso. Esa parte es la parte más fea de ser miembro de un jurado, si es que ser un jurado tiene alguna parte bonita. Quiero felicitar, por tanto, al tino de los jurados. Quiero felicitar a los patrocinadores, en especial a Emiliana, a Casa Montaña, cómo no, al Ayuntamiento, a la alcaldesa Amparo, que parece como que ya no puede haber un político con finura, ¿verdad? Y aquí lo tenemos sin tener ninguna duda. Peiró dice, y quiero agradecer y agradecer, tiene toda la razón también. Mariano Benlluro dijo dos cosas grandes. Mi padre me enseñó muchas cosas, principalmente dos: a trabajar y a ser agradecido, ¿verdad? Y es cierto, a veces hay que saber dar las gracias de verdad, no retóricamente, no apareciendo y como una coletilla, no, hay que saber ser agradecido, porque eso falta parte de la... Y una cita de Borges que luego haré otra. Borges, hablando de su padre, dice: mi padre era un hombre bueno porque era inteligente. No era bueno porque era simple, porque era todo. No. Mi padre era un hombre bueno porque era inteligente. Bueno, y quiero acabar, digo que han ganado unos puntos, llevamos 33 años ya, forma parte, es un cuadro de honor de gente premiada bien notable. Pero es que el cuadro de honor de los no premiados es muy superior, como es lógico y natural. Cada año sale premiado uno, por ejemplo, pero se presentan veintitantos, los que sean, que eligen los jurados. Y con esto quiero acabar, y es recordar una frase de nuestro maestro Borges, que, diciéndole a un muchacho que se sentía desconsolado porque sus obras no tenían eco y porque no le daban premio, y que sus obras parecía que le estaban desatentos, le dijo: no te preocupes, los críticos, como la muerte, terminan por llegar. Pues hemos llegado al final. Gracias de verdad a todos los intervinientes por sus referencias a Rocafort y sus referencias al Ayuntamiento, porque una entrega de premios como esta es un lujo para mi pueblo, es un lujo para Rocafort. Contar con todos ustedes aquí, contar con la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, nos anima aún más a seguir trabajando como hemos hecho durante estos 2 años para que Rocafort, su gente y su entramado social y cultural consiga hacerse el hueco que durante demasiado tiempo ha estado cerrado. He escuchado hablar a los y a las personas que me han precedido en el uso de la palabra. ¿Y saben qué les digo? Que ustedes son amigos y amigas, los cronistas de lo cotidiano y de la intemporalidad, que les necesitamos a todos ustedes, precisamente por eso. ¿Quién mejor que uno de los poemas que he leído del libro de Juan Pablo Zapater para explicarnos a nosotros mismos? Es un poema que dice, su título es Hotel Temporal. En este mundo somos como el huésped que al llegar tomó un cuarto imaginario sin dar ninguna fecha de partida, que no subió equipaje, no hizo nunca preguntas sobre el paso de los trenes. Un huésped que pagaba con la exacta moneda de la vida y fue saldando su cuenta temporal, día tras día, hasta el justo momento de su muerte. Casualidad o no, tras la intervención que ha habido para recordar a José Ricardo Morales en este merecidísimo homenaje, José Ricardo Morales, según la cita que hemos oído, ha dicho: ¿qué paga la vida si no es la vida? Les necesitamos porque describen lo que ocurre mientras el resto de todos nosotros seguimos enloquecidos en la búsqueda de lo que probablemente no existe.
y es lo que también, fruto de la casualidad quizá, es el título del último poema del libro de Juan Pablo Zapater, La velocidad del sueño. Porque aunque nuestras realidades no confluyan, con ustedes aprendemos a reflexionar sobre la fatiga estéril que nos provoca la impotencia en un tiempo que nos pertenece y que no deberíamos consentir que nos arrebate. Tantear la vida, como lo hacen ustedes, es una virtud admirable. Estremecernos, conmovernos, consolarnos o conseguir revelarnos es el resultado de la mayoría de sus obras. No sé qué sienten ustedes, ni sé cómo se sienten si entienden eso como una responsabilidad superior a la que imaginaban. Pero yo les garantizo que yo misma, por ejemplo, que acaricio las páginas de sus libros al caer la madrugada, harta de tener que leer el boletín oficial del Estado para aprender a soportar las sorpresas antes de que amanezca el día, les debo mucho. Les debemos mucho la gente normal y corriente. Mi gratitud a todos ustedes y mi enhorabuena a quienes hoy han recibido su premio: a Alberto Jimeno, a Juan Pablo Zapater, a Miguel Catalán y al grande José Ricardo Morales. A Alberto, a Juan Pablo y a Miguel les debo una frase fácil que hilé al conocer el pasado mayo el nombre de sus obras premiadas. Y pensé, el día menos pensado, la velocidad del sueño vencerá la creación burlada. Les espero a todos ustedes el próximo mes de febrero, en el 75 aniversario de la muerte del gran poeta, del maestro de poetas, como se le ha dicho aquí, Antonio Machado, que celebraremos en Rocafort, donde vivió casi los 2 últimos años de su vida. Gracias a todos y a Clave por esta preciosa oportunidad. Rocafort estará siempre con todos ustedes. Gracias. Ya simplemente hemos terminado el acto oficial. Pues simplemente queríamos agradecer, porque el Ayuntamiento de Rocafort, igual hasta repetimos, ¿verdad, Amparo? Ya veré, igual hasta repetimos. El año que viene marcharían y evidentemente algún esfuerzo los miembros de Clave tendremos que hacer para pagarle a Rocafort lo que nos ha dado este año. Pero a Emiliano especialmente pues vamos a entregarle un pequeño recuerdo para que se acuerde siempre de nosotros y de que igual el año que viene también volvemos a tener. Con esto ponemos punto final y esperamos poder anunciar que los próximos premios sean en Rocafort. Muchas gracias.